Muy bien, siguiente y último ejemplo. Vamos a pensar ahora en una pelota que lanzamos con una rapidez de 60 pies sobre segundos y con un ángulo de inclinación respecto a la horizontal que no conocemos. Lo que observamos es que la pelota impacta justo en el punto que vamos a mostrar. En base a ello queremos calcular cuál fue el ángulo con que fue lanzado, cuál es el ángulo de tiro. El muñeco es este, son 60 pies sobre segundos y el objeto impacta en una pared que está a 15 pies, en un punto que está ubicado en una pared a 15 pies de altura y a una distancia de 70 pies del punto de lanzamiento. ¿Se podrá calcular ese ángulo? Pues veamos. Comencemos. De nuevo, como no es un movimiento puro, no es un lanzamiento que salió del suelo y llegó al suelo, analizamos primero en una componente, casi siempre la vertical. En la componente vertical, la posición inicial, de acuerdo a ese sistema de referencia que está en rojo, X y Y, la posición vertical inicial es 0, es el suelo, y la final es 15 pies arriba del suelo. La componente vertical de la velocidad es velocidad inicial en Y, era velocidad inicial por el seno del ángulo. 60 por seno del ángulo, que no conocemos por cierto. Así que lo vamos a dejar indicado. Entonces, la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial menos un medio de gt cuadrado. Y vamos a sustituir los datos que tenemos. Posición final 15 pies, y sub 0 es 0, b sub 0 y es 60 por seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la aceleración de la gravedad, que observe que no es 9.8 sino 32.2 porque en este caso estamos en el sistema inglés y la gravedad en el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Entonces sería 15 igual a 60 seno de teta por t menos 16.1 por t cuadrado. Le vamos a llamar a esa ecuación 1, solo vamos a pasar el 16.1 que está restando a sumar al lado izquierdo, el 60 por el seno a restar y el 15 quedó siempre a la izquierda así como estaba sumando. Tenemos una ecuación de segundo grado que no podemos resolver porque tenemos dos incógnitas, el tiempo y el ángulo. Analicemos ahora horizontalmente. La posición inicial o la posición de lanzamiento es 0. Pero la posición final son 70 pies a la derecha. La velocidad horizontal es velocidad inicial por coseno del ángulo, según revisábamos anteriormente. 60 por coseno del ángulo. La aceleración horizontal ya sabemos que en el movimiento parabólico es 0 y por lo tanto la ecuación del movimiento sería la siguiente. X igual a posición inicial que es 0, velocidad inicial en X que son 60 por coseno por el tiempo y la aceleración que es 0, me reduce esta ecuación a 70 igual a 60 coseno de teta inicial por t. De aquí voy a despejar una variable para poder sustituirla en la ecuación 1. Voy a despejar el tiempo. Voy a pasar a dividir 60 por coseno del ángulo. Y eso lo voy a sustituir en la ecuación número 1. Así que la ecuación 1, que era esta, voy a sustituirle lo que obtuvimos de tiempo. Y lo que obtuvimos de tiempo era 70 entre 60 coseno del ángulo. En el primer caso al cuadrado y en el segundo caso 60 por seno del ángulo por tiempo, pues ahí no va al cuadrado. 16.1 por 70 al cuadrado entre 60 al cuadrado nos daría 21.91. El coseno del ángulo quedaría abajo elevado al cuadrado, menos en el segundo término 60 pies sobre segundo se va a eliminar con el 60 que está ahí abajo con el coseno. Así que solo va a quedar 70 y va a quedar seno entre coseno. Y seno entre coseno es tangente, así que en el segundo término solo quedó 70 por tangente del ángulo. La tangente recuerde que es seno entre coseno, más los 15 pies.
Voy a eliminar las unidades y voy a trabajar esta ecuación. El coseno y la secante son funciones inversas, así que la secante es 1 entre coseno. Y por lo tanto, la inversa del coseno cuadrado es la secante cuadrado. Secante cuadrado es 1 entre coseno cuadrado. Entonces sustituyo ese 1 entre coseno cuadrado, porque está en el denominador, por la secante cuadrada. Y voy a resolver esta ecuación que en educación media o en bachillerato le llamamos ecuación trigonométrica. Para eso usábamos identidades trigonométricas. En este caso la identidad que voy a usar es una identidad pitagórica. 21.91 por la secante cuadrado. Esa secante cuadrado lo voy a sustituir por su identidad, que es 1 más tangente cuadrado. Y luego el menos 70 tangente más 15. Multiplicando 21.91 por 1 y 21.91 por tangente cuadrado. Lo demás queda igual. Y al final voy a sumar el primer 21.91 con el último 15. 21.91 y 15 nos daría 36.91. Así que la ecuación quedaría 21.91 tangente cuadrado menos 70 tangente más 36.91. El objetivo era tener una sola función, en este caso la tangente. Y ahora ya la podemos resolver. Es una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces la resolvemos usando la fórmula cuadrática o la fórmula general. A es 21.91, B es menos 70 y C es 36.91. Entonces la fórmula que ya conocemos, sustituimos. B es menos 70, A es 21.91, C es 36.91. Y trabajamos esa expresión. Menos 70 más menos la raíz cuadrada de todo eso que está ahí es 40.81. Hágalo usted. 70 al cuadrado menos 4 por 21.91 por 36.91. Y le saca la raíz cuadrada al resultado, 40.81. Vamos a verificarlo. Aquí con nuestra calculadora, usted hágalo ahí. Sería raíz cuadrada de 70 al cuadrado menos 4 por 21.91 por 36.91. Eso da 40.81. Y abajo pues nos daría 2 por 21.91, que es 40.82. Entonces tenemos dos opciones. El primero, que es 70, que se hizo positivo, le podemos sumar o restar. Primero sumemos. Al sumarle eso nos da 2.528754. La inversa de la tangente sería 68.42 grados. Ese es el primer ángulo. El otro sería restando 70 menos 40.81, si eso da 0.66 y más. La inversa de la tangente de eso es 33.67. Por lo tanto, hay dos ángulos en los cuales ocurre esto. Ese punto se impacta si usted lanza ese objeto a 68.42 grados o también si lo lanza, siempre con la misma velocidad, a 33.67 grados.